El SS Naronic fue un barco de vapor británico construido por los astilleros de Harland and Wolff en Belfast para la compañía naviera White Star Line. El Naronic fue botado el día 26 de mayo de 1892 y fue completado el 11 de julio de ese mismo año. Partió en su viaje inaugural 4 días después, el 15 de julio, navegando desde Liverpool hacia Nueva York. Después de su primer viaje, el Naronic realizó 5 viajes más sin incidentes, antes de partir en el que sería su último viaje el 11 de febrero de 1893, bajo el mando del capitán William Roberts. El Naronic zarpó hacia Nueva York con una tripulación de 50 personas, además de 14 criadores de ganado para atender la carga principal del buque de ganado y 10 cuidadores de caballos. Después de dejar el puerto de Liverpool, paró brevemente en Linus Point, Anglesey, North Wales, para dejar al práctico en tierra antes de dirigirse hacia el oeste en mares bravos. El buque desapareció 4 años antes de que la compañía Marconi abriera su fábrica. Esta compañía fue la que produjo el sistema del RMS Titanic, por lo que el Naronic no tenía los equipos de telegrafía para enviar señales de socorro. El único conocimiento que se tiene del accidente proviene de 2 fuentes. La primera información proviene del barco británico SS Coventry, que relató haber visto 2 de los botes salvavidas vacíos del Naronic. El primer bote salvavidas, encontrado a las 2 a.m. del día 4 de marzo, fue volcado, y el segundo fue encontrado a las 2 p.m., pero acabó siendo inundado. El primero de ellos fue encontrado a 19 millas del lugar donde el Titanic en abril de 1912 encontraría un destino similar. La segunda fuente de información son 4 botellas con mensajes dentro, recuperados más tarde, que alegaban haber sido escritos mientras el Naronic se estaba hundiendo. Las 2 primeras botellas fueron encontradas en Estados Unidos, una el 3 de marzo en Bay Ridge, Brooklyn, Nueva York, y la otra en Ocean View, Virginia, el día 30 de marzo. La tercera botella fue encontrada en junio de 1893 en el Canal de Irlanda, y la cuarta fue encontrada el día 18 de septiembre del mismo año en el río Mersey, cerca del punto de partida del buque en el puerto de Liverpool. Mientras que los 4 mensajes mencionaban específicamente el naufragio del Naronic, la segunda botella encontrada contenía un mensaje más detallado. 3:10 a.m., 19 de febrero, SS Naronic en alta mar. A todo aquel que encuentre esto, informe a nuestros agentes, si no han sido informados previamente, que nuestro barco se está hundiendo rápidamente bajo las olas. Es una tormenta tan fuerte que no podremos sobrevivir en los pequeños botes salvavidas. Uno de ellos ya se hundió con su carga humana. Ojalá Dios nos permita sobrevivir a esto. Chocamos con un iceberg durante una cegadora tormenta y estuvimos a flote durante 2 horas. Son las 3:20 a.m. y este gran barco se encuentra al nivel del agua. Informe a los agentes en Broadway, Nueva York. Adiós a todos. Fue firmado por John Olsen, ganadero. Sin embargo, no había nadie con este nombre en la lista de pasajeros del barco. Los más próximos eran los ganaderos John O'Hara y John Watson. Una situación similar existe con el mensaje de la primera botella encontrada, el cual fue firmado por L. Winsell, que tampoco estaba en la lista. Los mensajes de las otras 2 botellas no estaban firmados. Debido a esto, la confiabilidad de los mensajes embotellados como testamentos genuinos sobre el destino del buque han sido cuestionados en el Tribunal de Investigación sobre el Accidente,
no aceptando dichos mensajes como auténticos. Si los mensajes son correctos, el buque se hundió en algún momento después de las 3:20 de la madrugada del día 19 de febrero de 1893. Existen muchas dudas sobre lo que se sabe oficialmente del barco. ¿Por qué solo se encontraron 2 botes salvavidas? Pues considerando su eslora y tonelaje, el Naronic debería haber tenido entre 8 y 10 botes salvavidas a bordo. ¿Por qué no se desplegaron todos sus barcos para encontrar más botes? El Titanic tardó casi la misma cantidad de tiempo en hundirse, y aunque los botes solo se llenaron hasta el 65% de capacidad, logró lanzar más de 17 botes. Además, ¿por qué no se encontraron cuerpos flotando con chalecos salvavidas? Ya que algunas de las víctimas del Titanic fueron encontradas e identificadas hasta 6 semanas después del hundimiento. ¿Qué pasó con los chalecos salvavidas? La vida marina no va a consumir un chaleco salvavidas tan rápido. Y finalmente, ¿por qué se encontró el tercer bote flotando vacío? Es extraño que el Tribunal de Investigación descartara tan rápido la posibilidad de que el Naronic golpeara un iceberg.